Caballeros, señoritas, buenas tardes. Estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar las consecuencias de la depresión de 1929, ¿ya? Consecuencias políticas, sociales y principalmente las consecuencias económicas. La clase anterior fueron las causas de esta depresión, ¿cierto? Donde principalmente trabajamos los antecedentes y las causas encasilladas en la especulación financiera, la inflación crediticia, la dependencia y una pequeña reseña histórica de lo que había sido la depresión y de lo que causó en Estados Unidos y en Europa y en el mundo entero, ¿ya? Lo de hoy, rápidamente, importante. Objetivo de la clase que tiene que estar anotado en sus cuadernos, y lo saben. Recuerdo igual. Comprender sobre las consecuencias de 1929 y su impacto a nivel global. Después de 1929, el paradigma y el rumbo de las sociedades europeas y también americanas cambia totalmente. Ya surgen nuevos modelos económicos, nuevos modelos políticos, reflejado también en el tema del fascismo, que ya viene clases más adelante con los totalitarismos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso anotado en su cuaderno, importante. Ya. La caída de la bolsa de Nueva York provocó una crisis en cadena. Al perder toda su inversión, muchos no pudieron pagar sus créditos, lo que generó quiebras bancarias. Lo primero, ámbito económico, ¿cierto? Donde en gran medida la gente que tenía recursos inyectados en las bolsas y principalmente la bolsa de Nueva York eran recursos que les prestaban los bancos, por ende surge un efecto en cadena. No pueden pagar, el banco se endeuda, el banco quiebra y por ende también se produce una crisis, ¿ya? En la industria, grandes empresas se vieron obligadas a reducir su producción o cerrar, porque el nivel de consumo se redujo drásticamente. Hacia 1932 la producción mundial cayó un 40%, mientras que el comercio internacional se redujo a un tercio. Esto lo podríamos comparar con la actualidad, con lo que está pasando con la enfermedad. ¿Ya? Dicen que va a haber una recesión económica importante a nivel mundial y principalmente también en Chile. ¿Ya? Porque la producción se ve afectada en esta época por la crisis, por las deudas de los bancos, ¿ya? Y actualmente por el tema también puede ser considerado por el tema de la enfermedad, o en su tiempo también por el tema del estallido social en Chile. Todos los sectores de la sociedad se ven afectados. Aquí hay que borrar el casi. Todos, de alguna medida, se vieron afectados, ya tanto en ingresos como también en tema de empleos. Mucha gente perdió su empleo. Se dice aproximadamente que entre 12 a 13 millones de personas en Estados Unidos quedaron sin empleos por la crisis. Puede ser casi Chile completo, ¿ya? Y esto es como una pequeña reseña, ¿ya? Esto es como terminar las causas y dejar abierto el tema de las consecuencias, ¿ya? También esta depresión no llegó inmediatamente a América Latina ni a Europa, ¿ya? Principalmente la depresión fue en 1929, pero los efectos que se vieron reflejados en Europa y en América Latina fueron después del año 1931-32. Y también ustedes pueden comparar que en esa época el ciclo del salitre en Chile empieza a acabar, ¿cierto? O sea, viene y es clara consecuencia de la crisis de 1929 en el ámbito nacional. Esto es una pequeña reseña histórica, ¿ya? Acá una pequeña fuente de algunas consecuencias que habla el dramaturgo y guionista Arthur Miller, ¿ya? Que dice: el verano de 1932 fue probablemente el punto más bajo de la depresión. Todo era muy sencillo, nadie tenía dinero. Los recuerdos que tengo de aquel año en particular me configuraban una ciudad fantasma que poco a poco se iba cubriendo de polvo, manzana tras manzana, cada vez con más rótulos de "se traspasa", en sucios escaparates de tiendas y talleres abiertos muchos años antes y en la actualidad cerrados. Fue también el año de las colas en las panaderías, de hombres sanos y robustos que formaban en batallones de 6 y 8 en fondo a lo largo del muro de algún almacén, en espera de que este o aquel organismo municipal improvisado o el ejército de salvación o cualquier iglesia les diese un tazón de caldo o panecillo, pan, ¿ya? Esto también lo podemos comparar con lo que pasó en Chile en 1970, 71 y también 73, donde lo vamos a trabajar en el transcurso del año, donde por la crisis económica y por la recesión económica, principalmente la sociedad civil común y corriente se ve afectada, y el claro ejemplo es una reseña autobiográfica del dramaturgo Arthur Miller. ¿Ya? Eso es lo primero.
Lo segundo, yo lo ocupé como imagen también referencial de cómo debía ser la vida en 1920, 30 y principalmente también en 1935 en adelante, donde se puede ver que la gente hace fila o también está caminando para poder comprar algún tipo de producto y se ve el logo, el estilo de vida norteamericano, ¿cierto? Esto es lo que dice esta fuente iconográfica. Ya, ahora vamos con las consecuencias ya propiamente tal. Surgen, también aquí como subtítulo lo pueden colocar, nuevos modelos económicos y políticos, ¿ya? En el siglo XIX y en el siglo XX, las primeras 2 décadas, ustedes saben que ya Estados Unidos era la potencia mundial, la más importante del planeta, y principalmente estaba predominando su sistema económico y político, que era un sistema liberal, ¿cierto? Es como la base del neoliberalismo que ustedes conocen en la actualidad, ¿ya? Pero luego que termina la Primera Guerra Mundial y que Estados Unidos mantiene una estabilidad económica relativamente buena, y principalmente después de la crisis del 29, se empieza a cuestionar el rol de Estados Unidos y principalmente su rol en materias económicas, ¿ya? Y cómo se cuestiona este rol económico y político de Estados Unidos con el surgimiento de nuevas ideologías, ¿cierto? Y también con el potenciamiento de otras ideologías, como puede ser el comunismo y también el fascismo en Europa. Hitler, Mussolini y Stalin son claro ejemplo, ¿ya? Entonces se empieza a cuestionar el modelo y la ideología estadounidense y el modelo económico que hasta ese momento era el más importante del mundo. Por ende, por consecuencia, después de 1929, de la crisis la crisis que dejó al mundo tambaleando en una recesión económica importante, surgen 2 conceptos importantes, que es el New Deal y el estado de bienestar de Estados Unidos. ¿Ya? Esto lo voy a explicar con un claro ejemplo del presidente Roosevelt, ¿ya? Y también viene de la mano con el New Deal, ¿ya? Lo primero, lo de acá. Después de la crisis del 29, el presidente Herbert Hoover, estadounidense, implementó una medida donde dijo en breves palabras que él no iba a meterse en la economía y que principalmente iba a esperar que todo lo que pasaba en el mercado, la oferta, la demanda, la producción, se autorregulara solo para para que Estados Unidos pudiera salir de la crisis, ¿ya? Acontecimiento que no sucedió y por ende una vez que él termina su gobierno, asume un personaje muy importante en la historia del siglo XX y en la historia de la humanidad, ¿ya? Que es este señor, ¿ya? Franklin Delano Roosevelt, ¿cierto? Presidente de los Estados Unidos en esta época después de la crisis del 29 y también en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero este señor, para poder subsanar la crisis, para poder remediarla y poder revertir lo que estaba pasando en Estados Unidos, se dejó llevar y se encasilló con las ideas de este economista, que se llama John Maynard Keynes, ¿ya? Economista estadounidense de la primera parte del siglo XX, ¿ya? Fundador del keynesismo, ¿ya? Donde principalmente Keynes decía que la única forma de poder salir de esta crisis es que el Estado tuviera un rol importante y fuera el que regulara la actividad privada, ¿ya? Y que lentamente el Estado pasara de un rol secundario en la economía a un rol primario, ¿ya? Y eso fue lo que tomó Roosevelt como bandera de campaña y dice, promovió la intervención del Estado en la reactivación de la economía, con idea de Keynes, ¿ya? Proponiendo una redistribución de los ingresos, la promoción del empleo y el estímulo de consumo para incentivar la inversión. Para esto, entre 1933 y 1938 se implementó un conjunto de medidas económicas conocidas como el New Deal o el Nuevo Trato, ¿ya? El New Deal o el Nuevo Trato, que es lo primero que está acá, esto, ¿ya? Son medidas económicas, ya son puntos económicos que se debían cambiar en Estados Unidos y en el mundo para que la economía volviera a surgir, ¿ya? Lo primero de acá fue el contexto después de 1929, lo que hizo el presidente Herbert Hoover, y después acá lo que hizo Roosevelt con las ideas del economista Keynes, ¿ya? Importante, todas estas ideas son ideas de Keynes, que las llevó a cabo el presidente Roosevelt, ¿ya?
Entonces, ¿cuáles son las principales medidas del New Deal o del nuevo trato, de la nueva materia económica estadounidense y que también iba a afectar a todo el mundo? Obvio, fue, primero, la recuperación del sector agrícola a través de límites de producción, subvenciones a las exportaciones, etc. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, principalmente el sector agrícola también se vio muy perjudicado por la crisis económica de 1929, ¿ya? Porque grandes empresarios agrícolas habían pedido préstamos con muchos intereses también a los grandes bancos estadounidenses y cuando ocurre el momento de la crisis no podían pagar y por ende se ve afectada la producción, ¿ya? Y también se acuerdan que había mucha producción y también había poca demanda y surge el concepto de sobrestock, ¿se acuerdan? Entonces esto tenía que cambiarse, llevé que colocarle el límite a la producción y también ver lo que se estaba exportando a otros países. Ya, primera medida del New Deal. Otra medida es la reactivación industrial por medio de acciones racionalizadoras. En breves palabras, ver en qué materia económica estamos débil y poder racionalizar los productos que exportamos e importamos al país, en este caso a Estados Unidos. Otra medida importante es que acá en Estados Unidos ya surge el tema del salario mínimo, ¿ya? Que cualquier persona por realizar cualquier tipo de empleo no puede ganar menos del salario mínimo estipulado por Constitución. También importante que fue legado en gran parte del mundo y también legado en Chile, ¿cierto? Ustedes conocen que en Chile actualmente hay un salario mínimo, que una persona que trabaje 44 horas no puede ganar menos de lo que está estipulado por el salario mínimo, ¿ya? También lentamente fue aplicando la reducción de la semana laboral y el alza de precios en algunos productos, pero principalmente la semana laboral se redujo de lunes a sábado o lunes a viernes dependiendo del tipo de trabajo, ¿ya? Y algunos precios fueron en aumento, principalmente los precios de los automóviles, ¿ya? También otra medida del New Deal de Roosevelt, el nuevo trato, el nuevo modelo económico o las nuevas medidas económicas, mejor dicho, es el tema que instauró una política de obras públicas para dar puestos de trabajo a los desempleados, que aproximadamente eran 13 millones de cesantes en Estados Unidos, como ya lo mencioné, donde lentamente empezó el Estado a inyectar muchos más recursos en obras públicas, ¿cierto? En salud, en educación, en el ámbito social. También podemos hacer un punto de comparación con la inyección de obras públicas del presidente Balmaceda en Chile, ¿cierto? En 1891, ¿ya? Yo dije, presidente liberal que inyectó muchos recursos en obras públicas. Ya aquí también puede ser un pequeño punto de comparación. Entonces acá hay aproximadamente 5 medidas importantes del New Deal. Ya son muchas más, pero estas son las más relevantes que quise remarcar. ¿Ya? Esto. Después de eso, ya surge un concepto importante que viene de la mano con el New Deal, que es el estado de bienestar, ¿ya? Antes de 1933 y principalmente antes de 1929, el estado era de tipo liberal, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estado liberal en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es el estado de bienestar? Modelo en el cual el Estado garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a acceder a algunos servicios básicos, como luz, agua o vivienda. Así, entre el 36 y 40 en Estados Unidos se aprobaron disposiciones que buscaban el bienestar social, tales como el derecho de huelga, la seguridad social, los seguros y pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo, entre otras. También podría ser considerado este estado de bienestar como un estado social que también puede ser reflejado en Chile actualmente, ¿ya? Aunque sea un estado de bienestar y esté orientado más al sector social, sigue teniendo un trasfondo neoliberal, ¿cierto? La política neoliberal estadounidense que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Sigue con esa esencia. Acá hay un pequeño recurso donde se ve el punto de conexión entre el estado de bienestar y su relación con el New Deal. Ya lo voy a leer rápidamente y me acompañan con la lectura. Desde los países subdesarrollados a aquellos que han alcanzado pleno desarrollo, existen masas y amplios sectores de la población que han adquirido el convencimiento de que, cualesquiera que sean sus condiciones de naturaleza, pueden desterrarse de la pobreza y puede adquirirse seguridad por la acción de cambios sociales que den un paso a un nuevo tipo de instituciones capaces de cubrir las
más variadas necesidades, o sea, cambios sociales orientados también a cambios políticos por el New Deal. El estado de bienestar se basa en el reconocimiento del derecho de cualquier miembro de la comunidad a un mínimo nivel de vida, que cubra unas necesidades que van creciendo con el desarrollo. El estado de bienestar ha de programar el progreso económico con una ordenación de la economía, comprometiéndose al pleno empleo de la población activa. La asistencia a la enfermedad y en la vejez queda proclamada como derecho que forma parte del derecho a la vida. Con el New Deal americano comienza a desarrollarse en aquel país el concepto de estado de bienestar, pero de manera práctica, atendiendo a las necesidades y situaciones creadas con la Gran Depresión. Obvio, después estas nuevas medidas económicas fueron cambiando con el transcurso de los años. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que orientar muchos más recursos a la economía de guerra. Claro ejemplo. Ya, algunas consecuencias en América Latina, principalmente todo lo que estoy comentando son consecuencias a nivel mundial, pero reflejadas principalmente en Estados Unidos y en América Latina, puntos que me parecen muy interesantes. Lo primero, consecuencias económicas, ¿ya? La Gran Depresión generó la rápida caída de los precios de las materias primas y la contracción del comercio internacional, obvio. Acá, como llega la crisis a América Latina en 1931, todo lo que nosotros exportábamos como cobre podría ser ahora, o frutas, o vestimenta, o todo tipo de materia prima lentamente va perdiendo su valor, ¿cierto? Y por ende, si va perdiendo su valor, no es un negocio exportarla y te la van a comprar a menor precio. Por ende, ves un factor económico negativo, ¿ya? Estas exportaciones cayeron lentamente, pero principalmente se puede ver reflejado en Chile y Argentina, ¿ya? Exportadores de materia prima también en la actualidad. En este contexto, las políticas económicas para hacer frente a la crisis no fueron homogéneas. Fue dominante la intervención del Estado en las políticas monetarias y fiscales, con lo que se abandonaba el liberalismo económico puro, obvio, ¿ya? No eran implementar las mismas políticas en Argentina o en Chile o en Ecuador o en Perú. Dependía del contexto y la situación de cada país para implementar diferentes tipos de políticas económicas. Además, a partir de este momento, algunos países centraron sus esfuerzos en la industrialización para no tener que comprar productos del exterior, ¿ya? Esto en breves palabras lo vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial cuando trabajemos el tema del modelo EASY, que es esto en breves palabras, el modelo conocido como industrialización sustitutiva de importaciones, donde muchos países y también Chile se dieron cuenta que no tenían que depender de Estados Unidos, de la tecnología o de Europa y impulsaron el tema de la industrialización nacional que, doy un pequeño spoiler, no funcionó, ¿ya? Ese recurso 22 de la página 34 no lo vean porque es lo mismo de lo que está acá, ¿ya? Esto es como un resumen de esto. Acá hay un pequeño gráfico, si preguntan por qué avanzo tan rápido, si es que no entienden tienen que decírmelo, es porque estos puntos son consecuencias que mencioné al comienzo y en gran medida no es tan complicado de entender, ¿ya? Nos vamos por diferentes ámbitos. Ahora, volvamos. Seguimos acá con un gráfico que nos da a conocer el tema de las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos y cómo con el transcurso de los años lentamente fueron disminuyendo, ¿ya? Argentina en el 29, después en el 38 disminuyó, 10 años después de la crisis, Brasil también, también Colombia, también Cuba, y después de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, aumentaron considerablemente las exportaciones porque las medidas principalmente del nuevo trato funcionaron en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, ¿ya? Para que vean que habían exportaciones y disminuyeron en gran parte de los países. En Chile también. Efectos en política o también efectos en el ámbito ideológico, ¿ya? En América Latina, la Gran Depresión frenó el avance de los gobiernos liberales y representativos, cuya base social era la élite exportadora, e incentivó al ejército a que optase por soluciones de fuerza, ¿ya? Esto también fue consecuencia importantísima, principalmente en América Latina, ¿ya? Liberales y representativos que eran claro ejemplo del sistema económico y político estadounidenses y lentamente fueron tomando un rol importante en el ámbito y la rama bélica
en la política internacional, ¿ya? Acá hay un claro ejemplo que en el año 30 hubieron golpes de Estado, tanto en Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala, ¿ya? Y también en Ecuador y El Salvador y en Chile, ¿ya? Principalmente con Carlos Ibáñez del Campo y Uruguay. Pueden ver que todos estos golpes de Estado vienen después de 1929, ¿ya? Hasta 1934-35 aproximadamente. O sea, afectó en la política, obvio. Vieron que el sistema liberal que estaba impuesto por Estados Unidos no estaba funcionando y querían proponer otro tipo de sistema, ¿ya? Después de eso, importantísimo y viene de la mano con estos golpes de Estado, ¿ya? Puede conectarse en cierta medida, surge un concepto importante después de 1929, ¿ya? Que es el tema de los populismos o los gobiernos populistas, ¿ya? El populismo emergió como una propuesta que prometía satisfacer las necesidades populares, por lo que en su discurso los gobernantes populistas buscaban legitimar su poder apelando a distintas organizaciones de masa, como partidos políticos y sindicatos, y también a la clase obrera, ¿ya? El primer populista en Chile fue Arturo Alessandri, ¿ya? En 1925, el presidente del pueblo, el Londo de Tarapacá, ¿cierto? El que iba a trabajar con los obreros, iba con la pala en mano, hacía campaña política de esa forma. Es un tipo de populismo. En la actualidad también, yo creo que algunos presidentes, tanto de Europa como de acá de América Latina, son populistas, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características de estos gobiernos populistas? ¿Ya? Que vienen como efecto en la política internacional, porque quiere surgir un nuevo modelo, ¿ya? Importante, quieren cambiar el modelo político y surgen estas ideas con los primeros golpes de Estado y también con los gobiernos populistas, ¿ya? Primera característica de los gobiernos populistas. 1. Un líder fuerte y carismático que movilizaba a la población con un lenguaje directo, apelando a las emociones y con actos masivos, ¿ya? También puede ser considerado populista Mussolini y Hitler en 1933 en adelante, ¿ya? Pero acá en América Latina también se vio el claro ejemplo de gobiernos populistas, ¿ya? Lo segundo, un sustento político en coaliciones de distintos sectores sociales, convocando a quienes no se sentían representados por los partidos políticos tradicionales y con su discurso de cohesión social. En breves palabras, siempre los gobiernos populistas estaban orientados a los sectores populares, ¿ya? A las clases más bajas porque son la mayor cantidad de población y la mayor cantidad de votos, ¿ya? Y acá hay un ejemplo y una anécdota que algunas personas acá en Chile hacían campaña política y cuando pasaban por algún pueblo en 1930 les entregaban un zapato y una vez que ganaban la elección política les entregaban el otro zapato a las personas, ¿ya? Imagínense cómo era el tema del populismo en la época. Imagínense en la actualidad que les ofrezcan un teléfono de última gama y una vez que gana el candidato le entreguen el teléfono de última gama, ¿ya? Eso es como populismo. Un discurso nacionalista y antiimperialista que rechazaba los capitales extranjeros y el intervencionismo de Estados Unidos, que también se puede ver reflejado en la actualidad, ya con Maduro, que también da como este discurso antiestadounidense, y que en gran medida decían estos populistas que ya no sirvió a Estados Unidos, no nos pudo ayudar, nos dejó en una crisis, por ende tenemos que buscar otro sistema político y económico. Y lo último, una política económica con mayor control estatal de la economía, con programas de industrialización y nacionalizaciones, ¿ya? Para no depender de las potencias extranjeras y principalmente que el país pudiera abastecerse solo, ¿ya? Ya que al final coloqué primero resumen de consecuencias, ¿ya? En gran medida como consecuencias importantes que comenté durante esta pequeña sesión, ¿ya? No es tan complicado porque principalmente podríamos resumir que mundo en crisis, surge el nuevo modelo económico y político, surge el New Deal, el nuevo trato, las nuevas medidas económicas, ¿cierto? Surge el estado de bienestar que viene de la mano con el New Deal, principalmente Franklin Roosevelt, potencia esto con las ideas de Keynes, que es economista, que todo lo de acá es la intervención del Estado en materias económicas, las medidas del New Deal, ¿cierto? Que es el estado de bienestar, una pequeña fuente, algunas consecuencias en todo el mundo y en América Latina, el pequeño gráfico, qué pasó en la política internacional y el surgimiento del populismo que acabamos de ver, ¿ya? Todo viene de la mano como consecuencia de la depresión de 1929.
Entonces, resumen de consecuencias. Primero, sociales y también puede ser considerada económica. Cesantía, desempleo y el surgimiento de grandes movimientos sociales en Estados Unidos y principalmente de las clases trabajadoras, ¿ya? Porque el país estaba en crisis, no habían alimentos básicos, había largas filas, ¿ya? Los bancos estaban en quiebra, la producción era bajísima y muchos factores que potenciaron a los movimientos sociales que también lo pueden comparar con los movimientos sociales de la actualidad, ¿ya? Ideológicas, surgieron nuevos ideales políticos, principalmente el comunismo tomó fuerza importante después de 1929 y las ideas fascistas de Alemania, Italia y también de la Unión Soviética, ¿ya? Que lo vamos a ver en la siguiente clase con los gobiernos totalitarios, ¿ya? O los totalitarismos, mejor dicho. En el ámbito económico, crisis financiera mundial, se paró el comercio mundial por mucho tiempo y surge otros sistemas políticos que ya trabajamos, pero el modelo económico liberal lentamente fue perdiendo su rol preponderante que había tenido en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Y esto es para ayudarlos a ustedes que ya lo vieron en la clase pasada. Un segundo. Ya. Entonces, volvamos. Esto fue la clase anterior, crisis económica del 29, producida por la especulación financiera, que ustedes que la notaron, también por la sobreproducción, el sobrestock de productos, caída de la producción del consumo, caída de los precios, ¿cierto? Los antecedentes propiamente tal, Estados Unidos ganaba de la Primera Guerra Mundial, prestó dinero a aliados y enemigos, había mucho dinero por el tema de los préstamos de los bancos principalmente, y los bancos entregaban dinero de forma muy fácil, sin garantías. ¿Ya? Cualquier persona, y creo que el video lo decía, que el que les envié la clase pasada, cualquier persona, un comerciante, un empresario gigantesco, a una persona con el trabajo con menor ingreso, tenían opciones a los mismos créditos. Acá están algunas consecuencias también que pueden ser complementadas, principalmente las consecuencias de la crisis del 29 están orientadas a materias económicas y de lo económico se orienta a materias sociales, ¿ya? Quebraron bancos, quebraron empresas, obvio, si quiebran empresas lentamente existe menos empleo, ¿ya? Hubo una crisis agrícola porque lo dije, principalmente el sector agrícola se había endeudado demasiado y había producido mucho. Y esto pasó tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Esto, quiebra de banco, quiebra de empresa y crisis agrícola, provocó paralizaciones obreras, principalmente movimientos sociales, ¿ya? Y despido, desempleo y miseria, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa después de 1931. Después de esto, surge una nueva política económica, que es el New Deal, el nuevo trato, creada por el presidente Roosevelt con las ideas de Keynes, el keynesismo, ya donde en breves palabras buscaban la mayor participación del Estado en materias económicas. ¿Ya? Este proceso fue fundamental, ya crisis económica del 29, pero imagínense que esto potenció y llevó a que surgieran los fascismos, que los fascismos reclamaran por la crisis económica del 29, por lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, y esta crisis también potenció e influyó en que el mundo se fuera a la Segunda Guerra Mundial, importantísimo, ¿ya? Y no solamente afectó en materias económicas, ya principalmente las personas de sectores populares se vieron afectadas por esta crisis económica tan grande, ¿ya? Por el tema de la falta de alimentación, porque había poco trabajo, porque había poca producción y eso siempre afecta a los sectores medios y populares. También importante, surge un nuevo modelo político y un nuevo ideal de Estado, ¿ya? Un estado de bienestar orientado a los sectores sociales, pero no dejando de lado el sistema económico, ¿cierto? O el ideal liberal. Eso fue lo de hoy, ¿ya? Y la pequeña actividad. Primero, ¿cuáles son las consecuencias más importantes de la depresión del 29? Colocan acá abajito. Yo considero que las consecuencias más importantes son esta, porque por esto otro. ¿Ya? Si colocan algo, con un pequeño argumento, por favor. Por ejemplo, esta es mi idea, que una de las consecuencias más importantes es el tema del surgimiento también de los fascismos, ¿ya? Que lo potenció.
y ahí después ustedes podrían argumentar. ¿Cambió el rumbo de las sociedades europeas de la crisis del 29, acá el de esta de más, ya? ¿Cómo cambió el rumbo? Por ejemplo, si no hubiera pasado la crisis, ¿Europa y Estados Unidos seguirían igual? ¿Qué pasó? ¿Qué potenció la crisis? Así que eso tienen que colocarlo acá. ¿Ya? Yo creo que las sociedades europeas se vieron afectadas por y el rumbo de la sociedad cambió por este motivo. ¿Ya? Es si seguíamos en la misma línea económica y política. ¿Ya? Esas dos preguntitas anotadas en su cuaderno. Primera, vuelvo, consecuencias más importantes que consideren. Y segundo, piensen cómo eran las sociedades europeas antes de 1929 y qué pasó después de 1929. También pueden buscar el punto de comparación con las sociedades europeas antes de 1914 y después de 1918, ¿cierto? De la Primera Guerra Mundial. Siempre cambia algo. Y eso tienen que colocarlo acá. ¿Ya? Es una pregunta bastante amplia. Explíquense, desarrollenlo. Den su opinión. ¿Ya? Eso fue lo de hoy día entonces. Fue esto, principalmente las consecuencias de la depresión del 29, relacionado también con las causas y antecedentes que trabajamos en la sesión anterior. ¿Ya? Eso fue lo de hoy. Que estén muy bien. Saludos y nos vemos en un siguiente video.